César Abraham Vallejo Mendoza, el poeta. A continuación, presentaremos el documental titulado España, aparta de mí este cáliz, documental en donde explicaremos de una manera clara, dinámica y concisa los aspectos biográficos de este gran poeta, así como su obra, siendo una de ellas España, aparta de mí este cáliz, poemario que encuadra el socialismo realista y la cual fue publicada en el año 1939 después de su muerte. Aspectos biográficos de César Vallejo. Vallejo es uno de los más grandes poetas del siglo XX de América Latina y del resto del mundo. Fue un escritor peruano que a través de sus obras nos transmite sufrimiento y amor al prójimo, así como su compromiso con la sociedad, y de quien es fundamental conocer los hechos más relevantes de su vida y su trabajo literario. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, y murió el 15 de abril de 1938 en la ciudad de París, Francia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo tenía 11 hermanos y los clasificaba en 3 grupos. En el primer grupo estaban los 4 viejos, quienes eran los mayores. Le seguían otros 4, entre ellos su hermana María, quien murió joven, mientras que su hermano Manuel vivió en Citabamba, y Néstor, que estudió abogacía. Por último se encontraban los 4 menores, en donde César era el último. Algunos de sus hermanos tenían una profesión. Esto se da a notar más en los varones, puesto que para esta época a las mujeres les enseñaban las tareas del hogar. De pequeño, estudió en el Centro Escolar 127, en el mismo pueblo de Santiago de Chuco, y culminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, en 1909. Sus estudios universitarios los inició en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero los dejó por problemas económicos. Así que en 1911 retomó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, pero pronto otra vez los abandonó. En 1913 nuevamente retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo, en la Facultad de Letras, y en 1915 consigue su grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1915 trabajó como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. En su testimonio cuenta que a Vallejo le agradaba hacerlo relatar historias, dialogar acerca de las cosas que veían a diario. Meditando, entendió que le agradaba observar la vida a través de la mirada transparente de los pequeños y asombraba con secretas fuentes de poesía en su estilo lleno de metáforas. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar. Vallejo fue encarcelado injustamente y pasó 112 días en prisión. Al cumplir sentencia, y cuando ya habían declarado que Vallejo no tenía ninguna participación en ese incidente, la familia Santamaría, por venganza política, no se quedó tranquila. Así es como Vallejo, golpeado psicológicamente, plantea que lo mejor era salir del país. La vida de César Vallejo en París. Vallejo, tras vivir una vida llena de sufrimiento e injusticias en nuestro país, toma la decisión de irse al extranjero, en este caso a la ciudad de Cumbre, París. La situación y profesión de Vallejo se vio afectada cuando éste comenzó a vivir en Francia, ya que el lírico peruano no contaba con recursos económicos, estadía y de un empleo que le permitiese asumir gastos indispensables. Abrumado por tales circunstancias, Vallejo buscó distintas oportunidades para asegurar su sostenibilidad.
Georgette, la mujer que sería uno de los principales pilares en su vida, se mantuvo a su lado siempre. Estos se conocen debido a que vivían en el mismo barrio. Al parecer, Vallejo no se llevaba bien con la madre de su amada, pero tras su muerte ambos podían iniciar su amor. Aquí es donde Georgette lo apoya moral y económicamente, haciendo que él crezca más como escritor. Vallejo viajó hasta en 3 ocasiones a Rusia, en donde se inclinó por el comunismo y se vuelve defensor de las ideas marxistas. Después de un tiempo vuelve con otro tipo de pensamiento, pero con la idea de que no podía vivir en Rusia. Viaja también a España, donde participa en un movimiento revolucionario tras la Guerra Civil. En este país publicó la segunda edición de su famoso poemario Trilce. Vallejo, para sus amigos, era una persona humilde y de gran corazón. No negaba su amistad y entablaba conversación fácilmente. A pesar de mantenerse en la pobreza, llevó una vida vigorosa, pues visitó muchos países y después de un tiempo, tras una recaída, muere en 1938 en París. César Vallejo y los géneros literarios que abarcó. César Vallejo abarcó metódicamente todos los géneros literarios, como la poesía, la narrativa de novelas y cuentos, guiones de teatro y diversos ensayos. Asimismo, contó una copiosa labor periodística en diversas crónicas y artículos. César Vallejo sin duda se inscribe en el pensamiento de vanguardia literaria latinoamericana, cuyos años de florecimiento se ubican en los años 1920 a 1930. El poeta escribió su segunda obra, llamada Trilce, en 1922, y a la fecha es considerada una de las obras más representativas de la vanguardia. Los Heraldos Negros, de sello romántico y vanguardista. Además, Trilce no es una consecuencia de los acontecimientos de vanguardia, sino la expulsadora de ese pensamiento, pues constituye una propuesta estética anónima que irradió a la cultura procedente tanto en la época de Perú como en la América Latina. César Vallejo abarcó todos los géneros literarios. Es uno de los poetas más reconocidos por sus grandes aportes a la literatura. Lenguaje poético de César Vallejo. Para lograr entender un poco del lenguaje poético de nuestro gran poeta César Vallejo, debemos entender cómo influenció algunos movimientos literarios en sus obras, por la cual observamos que en las distintas etapas como escritor, vemos que Vallejo comenzó en la poesía con la corriente del modernismo, donde usó esta tendencia literaria de manera crítica y personalizada, en el cual vemos que su poesía manifiesta sus emociones propias de desvalimiento frente a la vida y su crueldad. Un ejemplo del uso de esta corriente literaria se ve en su poemario Los Heraldos Negros. Vallejo se adelantó muy rápido del modernismo para adentrarse en el movimiento vanguardista, en el cual se busca quebrar el lenguaje tradicional para instruir algo inédito, y de todo esto lo plasmó en Trilce, hoy en día apreciada como un modelo superior de este movimiento literario hispanoamericano por su excelente originalidad. Por lo tanto, para concluir, nuestro gran poeta César Vallejo siempre buscó imponer su propio estilo, a pesar de que quizás no sería recibido con buenas críticas en su época. Siempre trató de plasmar en sus obras lo que ocurría en su vida, como en su angustia y su sentir, respeto por la situación sociopolítica que lo rodeaba. ¿Cuál fue el contexto en el que se escribe España parte de mí este cáliz? En 1937, la Gran España arde en un torbellino de muerte, donde vemos que el enfrentamiento bélico se aproxima sobre la nación y divide a un pueblo que sufre las inclemencias de las acciones políticas, en el cual vemos que el arte empieza a florecer su desconsuelo. Esta obra se encuadra en un momento difícil que engloba una guerra civil en España que fue iniciada en julio de 1936 después de la acometida forzosa de francos frente al triunfo de los republicanos en el sufragio nacional. Nuestro gran poeta Vallejo se solidariza con la causa del pueblo al ver su sufrimiento y escribe tras el hollín de las trincheras el desgarro que siente ante esta situación. Alienta con palabras de consuelo que luchan por su patria los jóvenes que son el futuro del país. Vemos que este escrito es sacado de su último aliento ante tal evento ocurrido en la madre patria. España aparta de mí este cáliz, en el cual Vallejo nos habla del dolor, la esperanza, vence a la muerte y la lucha por una patria justa. España, aparta de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz es un poemario escrito por el poeta peruano
César Vallejo, en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y que fue publicado después de su muerte, en 1939. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da el título a la obra. Corresponde al último periodo de la producción poética vallejiana contemporánea, a los postreros poemas humanos. Pero el mismo autor quiso que formara un poemario aparte, cuya unidad residía en su temática, inspirada en la Guerra Civil Española, que desangró la península ibérica en 1936. El poemario ya estaba organizado y listo para entregarse a la prensa al momento de fallecer Vallejo, en abril de 1938, siendo falsa aquella versión que dice aún que se hallaba en un proceso de corrección. Análisis de la obra España aparte de mí, ese cáliz. Lo que de antemano deseamos recalcar es que aquellos son niños del mundo, o hijos de los guerreros, mejor dicho, y no son los auténticos de la madre España, todavía. Es decir, son desde ya, y más aún así, cae España, huérfanos de una madre a la que un padre virtual, viudo, tiene irremediablemente que sustituirlo. Estos papeles o cambios de papeles en este poema polifónico se expresan precisamente a través de las diversas voces puestas en un juego, o mejor dicho, un texto. Así es, este poema empieza en un verso y luego termina en el otro, exponiendo toda la parte poemaria de los adultos y con tonos de voz muy diferentes. En el primer caso, está advirtiendo y describiendo a los niños del mundo de un peligro, la caída, la derrota o la muerte de su propia madre. En el segundo, está apelando a estos mismos niños, a los que buscan y defienden o resucitan. Luego, por último, sería el verso donde bajan la voz y les dice: aunque gradual y ambiguamente, desde el verso 32 hasta el verso 46, encontramos al que yo poético, más bien que es el padre de aquellos niños perdidos, es decir, hablantes de la primera parte que han estrechado los lazos con sus interlocutores a la voz de la distancia de su yo poético. Al principio del poema le dice su solidaridad y su adopción de aquellos. De allí el enfático tono de orden paternal que refleja. Buenos días, estamos con la profesora Rosa Olinda Sánchez Chávez. Ella es docente del área de lengua y literatura y va a solventar algunas de nuestras dudas, tales como: ¿puede venir Vallejo un ratito a nuestra actualidad para poder ayudar con la coyuntura que estamos llevando? Buenos días, Melissa, gracias por esta entrevista. Creo que hablar de Vallejo es hablar de uno de los poetas más profundos de nuestra literatura. Y cuando mencionábamos a Vallejo decíamos que no solamente es un poeta modernista, vanguardista o postmodernista, sino que va más allá, ¿no? Es un poeta socialista y sobre todo humanista. ¿Por qué? Por el contenido en sí, el contenido humanista de cada una de sus obras, especialmente de la que tú me habías pedido mencionar o comentar un poquito sobre España, aparta de mí este cáliz, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción para poder llegar en sí a la relación, cómo es que influye en nuestra coyuntura actual y en nuestras vidas estos poemas, ¿no? Cuando hablamos de España, aparta de mí este cáliz, hablamos de un conjunto de poemas que tienen en su interior 15 poemas, ¿no? El cual el último lleva su nombre y está inspirado en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, básicamente el título se inspira en uno de los pasajes del Evangelio, en donde Cristo, en esa disyuntiva de enfrentar los abusos psicológicos, físicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se detiene y le dice a su padre, ¿no? Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Entonces Vallejo trata de relacionar justamente al guerrero miliciano que va a la guerra como ese Cristo viviente y sufriente, ¿no? A combatir justamente, a dar la vida por su patria y enfrentarse a un sinnúmero de problemas, olvidándose todo lo que deja atrás, ¿no? Entonces
no solamente trata de ensalzar las alabanzas, las guerras o las batallas que prácticamente se dan dentro de este contexto, sino justamente va a la contemplación, ¿no?, de todo un pueblo que sufre y que quiere después de esa derrota salir brioso, airoso, con una nueva luz, con una nueva resurrección. Por eso es que más o menos se lo compara, o algunos de los críticos mencionaban que después de Dante, Vallejo es uno de los poetas más católicos de nuestra literatura. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar más o menos en nuestras vidas actualmente? Justamente nos sirve de que después de una dura batalla, después de un caos, hay una luz de esperanza. Claro. ¿No es cierto? Más o menos así lo podemos entender. Eso es lo que estamos atravesando actualmente. A veces muchas personas, muchas familias, por el contexto pandemia, la COVID-19 ha afectado bastante y algunas creen que no hay salida, que ya no hay esperanza, pero España, aparte de este cáliz, nos demuestra que siempre va a haber una luz. Yo quería leerles esta partecita en donde dice, por ejemplo, ¿no? Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán, verán ya de regreso los ciegos y palpitando escucharán los sordos. Dice, sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios, serán dados los besos que no pudisteis dar, solo la muerte morirá. Me gusta esa partecita en donde dice, serán dados los besos que no pudiste dar. Justamente en esta, ¿no?, que no podemos ni siquiera reunirnos, darnos un abrazo. Entonces, eso nos espera, valorar lo que de repente anteriormente no pudimos valorarlo, ¿no? Porque de repente lo veíamos como algo trivial, no superficial, y ahora vemos que es mucho más importante en nuestras vidas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, también, otro de los poemas que está dentro de este poemario, que es Maza, no sé si has escuchado, Melissa. Sí, claro, en el colegio nos hicieron analizar y también leer uno de estos poemas. Claro, nos habla justamente de la unión y de la solidaridad, ¿no? Te leo esta partecita en donde dice, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, le vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse, dice, lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entonces es justamente lo que necesitamos, si te das cuenta, ¿no? Claro. Ya no solamente es la solidaridad de uno, de dos, sino de todos, ¿no? De todos en su conjunto, porque el bienestar es para todos. Como la famosa frase, la unión hace la La fuerza. unión hace la fuerza. Entonces, cuando hablábamos justamente, que quería resaltar también esta partecita, o sea, la poesía de Vallejo nos puede servir también como un símbolo de supervivencia, ¿no? De supervivencia en donde estamos en un constante venir y enfrentamiento con todos los problemas que nos rodean. Pero la situación está, ¿cómo es que nosotros lo podemos resolver? Entonces, ¿cómo es que la solidaridad, ¿no?, la mano y la ayuda de una palabra de aliento puede justamente salir, o nos puede permitir salir de esos conflictos? Claro. Entonces, a veces una sonrisa honesta es lo que uno necesita para seguir, para sobrellevar los problemas. Exacto, Melissa. Entonces, más o menos así tratábamos de relacionarlo, ¿no? Entonces, a veces pensamos que solamente el afán de Vallejo de revalorar la palabra y el lenguaje, no solamente es eso, ¿no? Trasciende más allá de, trata justamente de dar una visión humanista al ser humano, de lo importante que es la solidaridad y el sentido de supervivencia en nuestros días. Gracias, Melissa. Muchas gracias a usted. A ti por considerarme. Gracias. La entrevista grabada cumplió con todos los protocolos de seguridad ante la COVID-19, ya que ambas personas pertenecen al mismo círculo familiar y viven en el mismo lugar, es decir, en la misma casa. César Vallejo no simplemente fue un poeta que se fue por el lado del arte por el arte, sino que se enfocó que su arte fuera comprometido, ya que modeló sus ideas y responsabilidad social en sus escritos, por lo que logró manifestar el sentimiento humano social en sus poemas. Un ejemplo claro lo encontramos cuando viajó a España, donde transcurría en ese momento la Guerra Civil Española, en el cual el poeta presenció cómo España era desgarrada y luchaba por resurgir. Ante ello, solidarizándose con la causa republicana, escribió felizmente uno de sus poemas más épicos, España, aparta de mí este cáliz, donde el poeta solicita que todo se sosiegue para que todos logremos vivir en paz y en igualdad. En sus escritos vemos que César Vallejo vivenció lo escrito y transmitió sus perspectivas que tenía ante la vida, el cual observamos que sus obras es la refracción de su anhelo de vivir. Sus obras nos enseñan valores para un ser humano mejor y contribuir con nuestra patria. Por este camino poético de vida, amor, muerte y dolor, como temas universales del poeta, llegamos hasta el 2020, en el que influye en nuestra juventud con valores y la lucha por nuestra patria, por lo que podemos reafirmar que Vallejo
sigue afirmando en nuestro presente.